Muy buenas noches y como siempre aquí esta cita se nos está volviendo ya una costumbre, llegó diciembre, que se van colgando en este Facebook Live, espero que vengan muchos porque tengo muchas cosas que decirle y que contarles, tiene que ver sobre todo con esta situación que está viviendo el país. Mucha gente no entiende y se preguntan por qué hay tanta gente protestando, por qué los jóvenes están protestando. Y yo, aunque no lo he visto como tal en una digamos declaración como tal, yo sí creo que muchos de los jóvenes están muy molestos por el tema de la corrupción, pero sobre todo por el tema de la corrupción en las instituciones. Cuando las instituciones las cooptan otros, los jóvenes de hoy, no se aguantan. Y eso me ha parecido muy importante en el tema de las marchas. Estos jóvenes también han votado ya 2 veces y 2 veces han votado por un cambio, por nuevos líderes políticos, por nuevos liderazgos políticos. Y eso me parece que también es esclarecedor y tiene que ver mucho con el hecho de que haya gente joven marchando. Por eso yo creo que es muy importante que la prensa y que los medios de comunicación en medio de toda esta crisis pues no pierdan el rumbo y no dejen de ejercer su mejor función, que es la función de controlar el poder ejecutivo y las instituciones, y sobre todo de hacer investigación. Y en un país donde no hay un Estado fuerte, donde las instituciones fallan, donde hay una cantidad de corrupción dentro del sistema, pues es muy bueno cuando se persevera en investigaciones y cuando los medios perseveran. Bueno, pues yo he perseverado en la mía y eso tiene que ver con un tema que hoy relaciona o pone a la lupa, ¿sí? Sobre la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y la Fiscalía de Fabio Espita, el fiscal encargado que dejó Néstor Humberto Martínez. Esa investigación la publiqué el jueves pasado en una primicia para la revista Semana, en donde denuncié sobre la base de un documento firmado por 2 exfuncionarios de la Fiscalía que se habrían estado haciendo interceptaciones ilegales a abogados, a negociadores de paz y a personas vinculadas a escándalos en los que el propio Néstor Humberto Martínez tenía conflictos de intereses, como son Odebrecht y el grupo Aval por un lado y el caso Matos Hyundai por el otro. Empecé a escarbar, saqué la famosa investigación el jueves, hubo respuesta del propio Néstor Humberto Martínez y del propio fiscal, pero la verdad, del fiscal encargado, pero la verdad verdadera, como dicen por ahí, es que realmente sus respuestas fueron no solamente poco claras, fueron realmente muy silenciosas, porque dejaron varios vacíos que yo creo que son importantes de relatar y que yo apuntalo en esta columna, que la llamé Acabaron con la Esperanza, porque la plataforma Esperanza es de donde habrían hecho estas interceptaciones ilegales. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Lo más impresionante de todo es que he descubierto en esta investigación que cualquiera puede estar en este momento chuzado en Colombia, porque tal como están las cosas y tal es la maraña de actuaciones con las que se están haciendo las investigaciones o las interceptaciones ilegales en la Fiscalía, que es muy difícil saber realmente quiénes son los chuzados ilegalmente, precisamente porque lo ilegal está siempre cubierto y precisamente porque está cubierto es clandestino para que no se sepa. Por eso son tan importantes este tipo de testimonios que hemos conseguido y que en una parte sacó Daniel Coronel en su columna. Voy a comenzar ya con toda la entrada que hemos tenido. Ya empieza Orlando Rico desde
no me dice desde dónde, pero bueno, me están diciendo no más Uribe, no más Uribe. Bueno, yo estoy tocando otros temas, pero igual veo que ese es un tema que está en las redes muy complicado. Pero Mildred Morales, hola, ¿cómo le va a usted? ¿Qué más me cuenta? Ahí está, buenas noches. Luz Elena Díaz. Me dice que Dios la bendiga, muchas gracias. Libardo Alberto Rentería, bienvenido, ¿cómo le va? Alejandro Guarnizo, muchas gracias por estar aquí en esta cita. Está también Álvaro Moreno, desde Pasto, bienvenido, yo siempre lo veo por ahí, bienvenidísimo. Y también está, bueno, ahí están muchísimas personas más, pero yo creo que ya podemos empezar a comenzar a leer la columna. Y dice así la columna, dice: confusas y poco claras han sido las explicaciones que han dado el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el fiscal encargado Fabio Spitia en torno a las denuncias hechas por 2 exfuncionarios de la Fiscalía o detenidos en la picota que revelé esta semana junto con Daniel Coronel. Estos 2 exfuncionarios son Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez. Según su denuncia, ellos habrían llevado a cabo interceptaciones ilegales desde las salas de la plataforma Esperanza, con el pleno, y abro comillas, respaldo y conocimiento del fiscal general, que en ese momento era Martínez Neira. Él, el exfiscal, ha negado todo lo dicho por estos 2 exfuncionarios y ha afirmado que se trata de una conjura orquestada en su contra por una mano invisible que solo él parece saber quién es. Yo me pregunto, ¿es la misma conjura que él denunció en aquel debate en que lo arrinconaron, diciendo que todas las denuncias que habíamos hecho sobre sus conflictos de intereses eran parte también de una conjura internacional que iba desde el presidente del BID hasta mi persona? Me señaló incluso de eso en el Congreso, en ese famoso debate donde un senador que se llama Jorge Enrique Robledo lo conminó a que respondiera por qué y cómo había tenido que ver con investigaciones donde él personalmente había tenido un conflicto de interés. En lugar de responder, dijo que había una conjura internacional. Bueno, pues ahora dice lo mismo. Entonces, eso es lo que ha dicho el señor Néstor Humberto Martínez, pero también él dice lo siguiente. Dice que, según Néstor Humberto Martínez, los denunciantes, los que firman esa carta que yo revelé, quieren vengarse porque él mismo los metió presos y porque fue implacable contra los corruptos. Es cierto, esos señores están presos. Uno está condenado y el otro está en un proceso en etapa de acusación. Están presos. Pero ¿saben qué? Ellos han confesado que interceptaron ilegalmente. Lo que están diciendo es que ellos no forman parte de ninguna red, como se dijo inicialmente en la investigación de la Fiscalía, sino que ellos interceptaron con el pleno conocimiento del fiscal general. Eso sí, Néstor Humberto, muy hábil, no dijo ni mu sobre la denuncia que yo revelé, según la cual se estarían interceptando de manera ilegal a abogados relacionados con casos de corrupción en los que él tenía conflictos de intereses, como el de Odebrecht, Aval y Matos Hyundai. El fiscal Spitia ha sido aún más difuso y confuso. Cuando le preguntaron sobre las revelaciones hechas por la revista Semana y por mi persona y también por Daniel Coronel, respondió que el tema de las chuzadas ilegales estaba muy claro, dijo, muy claro. ¿Claro? Por favor. Y para que no hubiera dudas de su claridad, reveló que solo habían encontrado una interceptación a Álvaro Leiva, negociador en La Habana, y otra a Piedad Córdoba. Lo que dice el fiscal Spitia es difícil de creer. ¿Y saben por qué? Porque tal es la opacidad con que se están manejando las salas de la plataforma Esperanza en la Fiscalía, que todo está diseñado para que no haya rastros de las interceptaciones ilegales. Por lo que he investigado,
El modus operandi es tan clandestino como opaco. Los números que se van a interceptar se meten en procesos legales que no tienen ninguna relación con el blanco que se estudia, ¿sí? Las órdenes para interceptar esos teléfonos son dadas por fiscales como, según ellos, Daniel Hernández, ¿sí? El consentido de Néstor Humberto Martínez, de manera verbal para que no dejen rastros. Y cuando sí los hay, cuando sí hay documentos, pues los fiscales los pueden justificar con fuentes anónimas o con informes de policía judicial que no están debidamente fundamentados. Es decir, chuzar en Colombia se ha vuelto muy fácil y de manera ilegal mucho mejor. O sea, mucho más fácil. O sea, casi que no hay talanqueras para que ese tema se esté dando de otra manera, porque de alguna manera los derechos fundamentales de todos los colombianos están en peligro con este tema de abusos que se estarían dando del sistema Esperanza, que no fue creado para eso. En otras palabras, técnicamente, las chuzadas ilegales son muy difíciles de detectar y por eso la única forma que hay para probar su existencia es a través de estos testimonios, como los que revelé. Como precisamente el de estos dos exfuncionarios de la Fiscalía que están detenidos, sí, claro, pero que han decidido contar cómo opera el andamiaje a través del cual se han interceptado a miles de blancos. Yo me pregunto, ¿cuántos estudiantes no estarán en la misma? ¿Cuántos marchantes de las protestas no estarán en las mismas? ¿Cuántos profesores no estarán en las mismas? Sorprende, eso sí, que el fiscal Espitia haya podido dar nombres de posibles interceptados de manera ilegal, cuando ni siquiera en la fiscalía de Martínez Neira, ni en lo que lleva de la suya, han podido prosperar las otras investigaciones que hay o que ellos tienen sobre chuzadas ilegales, hechas desde mediados del 2000. Acuérdense, desde mediados del 2000, ¿sí? Y que tienen que ver con otras investigaciones como que se abrieron en su momento y que fueron denunciadas por Semana, como las que se hicieron desde la Sala Gris y Andrómeda, ¿sí? Desde el escándalo de las chuzadas del DAS, eso sí les digo, desde el escándalo de las chuzadas del DAS, las salas de la Plataforma Esperanza, creada a mediados de los 90 para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo, se están utilizando para interceptar ilegalmente a blancos que no tienen nada que ver ni con lo uno ni con lo otro. Por favor, ¿esto qué significa? ¿Qué está pasando en este país? ¿Y quién vigila a la Fiscalía? En la administración de Néstor Humberto Martínez, esta práctica corrupta, porque es corrupta, es una práctica corrupta, ¿sí? se intensificó a tal extremo que los británicos y norteamericanos financian el mantenimiento de toda esta plataforma y que son pues los que le dan posibilidad de que esta plataforma funcione. Preocupados con tantos escándalos, decidieron pedirle una auditoría interna que hoy es presentada por el propio fiscal encargado como si hubiera sido impulsada por Néstor Humberto Martínez. Falso. Fue pedida en su gran mayoría por los americanos y por los británicos, preocupados con lo que está pasando en la fiscalía. Se le olvida, además, a él y al exfiscal Néstor Humberto Martínez, que la auditora que realizó el estudio fue víctima de un atentado, ¿ustedes se acuerdan? Luego de que encontró una serie de irregularidades que fueron denunciadas por la revista Semana en su momento, una de las cuales es una famosa sala llamada Fantasma, de la que Néstor Humberto Martínez nos debe todavía una explicación. ¿Qué era esa sala fantasma? ¿Cuántos teléfonos se interceptaron de manera ilegal? ¿Por qué las investigaciones no han prosperado? ¿Quién tenía a su cargo la sala fantasma? ¿Quién daba las órdenes para interceptar la sala fantasma? ¿Eran, como él insinúa, Néstor Humberto y el fiscal Espitia, una cosa de unos funcionarios que eran los coordinadores de la sala?
o como afirman en el documento que yo revelé, eran interceptaciones que se hacían ordenadas por la Fiscalía General. Gran pregunta que no hemos podido saber su respuesta. Desde el escándalo, queda claro entonces la opacidad y la oscuridad con que se está utilizando la plataforma Esperanza. ¿Qué dirán, pregunto yo, los norteamericanos y británicos al saber que sus números se están utilizando, que sus dineros se están utilizando para interceptar ilegalmente a abogados vinculados a escándalos como el de Odebrecht y Matos? ¿Qué tiene que ver el presidente del Tribunal Arbitral, Jorge Enrique Ibáñez, que dirimió el pleito entre Odebrecht y Aval y el Estado colombiano, con la seguridad nacional, con el narcotráfico? Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, desde Estados Unidos ha dicho que a él lo interceptaron con una orden falsa de la DEA. Pregunto, ¿quién responde? ¿Quién le responde a Luis Fernando Andrade? ¿Cuántos más colombianos están en esa misma situación? Que sepan los colombianos que tal como estamos, si un periodista crítico, si un magistrado, si un líder estudiantil, o un político de oposición, ¿sí? O un político de oposición, preguntan en la fiscalía si su teléfono está interceptado, pues la respuesta va a ser siempre que no lo está. Y la razón es obvia: las interceptaciones ilegales están hechas para que nunca sean reveladas. Acabaron con la plataforma Esperanza. Por eso digo que acabaron con la esperanza. Yo me pregunto, en estos momentos, donde lo que se necesita es transparencia, donde lo que se necesita es tener una confianza en la justicia, para que pueda dirimir todas las investigaciones que vienen, con lo que pasó con Dylan Cruz, con lo que está pasando con los miles de jóvenes que están marchando. ¿Cuáles son esas garantías que tienen todas esas personas que están marchando? Ellos también están siendo chuzados y de manera ilegal. ¿Esa es la Colombia que nosotros queremos? ¿Cómo se están usando estas salas? ¿Por qué nadie nos cuenta? ¿Por qué nadie nos dice? ¿Por qué no hay investigaciones que se revelen? ¿Qué es lo que está pasando en la Fiscalía? Yo creo que esto es un problema muy de fondo, que va a tener y que va a terminar en un replanteamiento de la Fiscalía, tal y como pasó con el DAS. El DAS terminó desmantelado precisamente luego que se conoció que todo el sistema de escuchas, incluidas las de la plataforma Esperanza, se estaba poniendo al servicio del crimen y de los paramilitares. En este caso, se está poniendo al servicio de unos intereses económicos y políticos, convirtiendo casi la Fiscalía en una policía judicial y que está dispuesta a prestar sus servicios o a interceptar abogados en procesos vinculados a casos donde el propio fiscal tiene conflictos de intereses. Eso ya es la corrupción real. Por eso escribí esta columna. Esto es un escándalo que no va a terminar. Y aquí termino. Acá me están diciendo que, bueno, hasta luego y hasta pronto. Es cierto, Dylan Cruz murió en una situación muy lamentable, producto de una arma no letal, como dice hoy Vlado. Eso también hay que investigarlo. Y lo otro muy triste es que hay unos hermanos, creo que es un amigo y un amigo que acaba de decir que está siendo víctima de amenazas. A ellos, ojalá que el Estado los proteja y ojalá que no estén chuzados. Es que este es el problema. Yo creo que una sociedad que permite este tipo de excesos es una sociedad cuya democracia está en mora de ser de alguna manera reformada. Así no se puede vivir, así las cosas no se pueden hacer. Y lo peor de todo, ¿saben qué pasa? Es que aquí no hay quien investigue. En cambio, el señor sí puede, los señores fiscales sí pueden de alguna manera
demandar a los periodistas que publicamos esto, pero a ellos no les pasa nada. ¿Sabe qué le pasa al Néstor Humberto Martínez o al fiscal? Pues nada, porque todos los procesos que se hay en contra de los fiscales tienen que ser estudiados por la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Ustedes saben que ellos no funcionan así. Y no funcionan, por eso se llama la Comisión de Absoluciones. Entonces estamos en una situación, en una calle cerrada, donde se está explotando una olla a presión. Miremos a ver qué pasa. Hasta pronto.